Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar la última unidad de la materia, que es la unidad número 7 y se llama Bases de datos orientados a objetos. Como podrán ver, soy un estudiante del Instituto Tecnológico de Matamoros y el nombre de la materia es Fundamentos de Bases de Datos. El nombre de la unidad se llama Bases de datos orientados a objetos. Y a continuación desplegaremos los siguientes subtemas de la unidad, que son 7 de ellos. El tema 7.1 es visión general. 7.2 tipos de datos complejos. 7.3 tipos estructurados y herencia en SQL. 7.4 herencia de tablas. 7.5 arreglos multiconjuntos en SQL. 7.6 identidad de los objetos y tipos de referencia en SQL. Y 7.7 implementación de las características OR. Y el nombre mío pues es Ernesto Imael Ruiz Posadas, y a continuación vamos a presentar los temas. Este es un pequeño mapa conceptual de los siguientes temas que vamos a ver a continuación. 7.1 Visión general. El modelo de datos relacional orientado a objetos extiende un modelo de datos relacional ofreciendo un sistema de tipos más rico que incluye tipos de datos complejos y orientación a objetos. Hay que extender de manera acorde a los lenguajes de consulta relacionales, en especial SQL, para que puedan trabajar con este sistema de tipos más rico. Los sistemas de base de datos relacionales basados en objetos, es decir, los sistemas de base de datos basados en el modelo objeto-relación, ofrecen un medio de migración cómodo para los usuarios de las bases de datos relacionales que deseen usar características orientadas a objetos. Un obstáculo es la dificultad del acceso de las bases de datos desde programas escritos en lenguajes de programación como C++ o Java. La manera de extensión de sistemas de tipos soportados por las bases de datos no resulta suficiente para resolver completamente este problema. Tener que expresar el acceso a base de datos mediante el lenguaje SQL es diferente al lenguaje de programación. También se hace más difícil el trabajo para el programador. 7.2 Tipos de datos complejos. Y a continuación vamos a ver los siguientes conceptos de esta parte del subtema. Y la primera son colecciones. Los conjuntos son ejemplares de los tipos de colección. Otros ejemplares son los arrays y los multiconjuntos, es decir, las colecciones sin orden en donde un elemento puede aparecer varias veces. Las siguientes definiciones de atributo ilustran en una declaración de un arreglo. Arreglo igual a autores, que a variable de carácter van a ser de 20 caracteres y un arreglo va a estar compuesta por 10. Array autores es un array de hasta 10 veces el autor. Se puede acceder a los elementos de un array especificando el índice del array. Por ejemplo, array menos autores es igual a 1. Y el siguiente tema es objetos de gran tamaño, LOB. Muchas aplicaciones actuales de las bases de datos necesitan almacenar atributos grandes de orden de varios kilobytes, tales como la fotografía de una persona, o muy grandes del orden de varios megabytes o incluso gigabytes, tales como imágenes médicas de alta resolución o clips del video. Y el siguiente tema son tipos estructurados. Los tipos estructurados permiten la representación directa de los atributos compuestos por diagramas de entidad-relación. Un tipo estructurado puede tener métodos definidos sobre él. Y aquí los constructores influyen algo. Se debe definir las funciones constructoras para crear valores de tipo estructurados. En SQL y en muchos otros lenguajes se utiliza una función del mismo nombre que un tipo estructurado como función constructora. De la manera predeterminada para cada tipo estructurado tiene un constructor sin argumentos que establece los atributos y sus valores predefinidos. 7.3 Tipos estructurados y herencia en SQL. Vamos a ver un poco de historia en el SQL.
En 1999, el sistema de tipos de SQL consistía en un conjunto bastante sencillo de tipos predefinidos. En 1999 añadió un sistema de tipos extenso a SQL, lo que permite los tipos estructurados y la herencia de los tipos. ¿Cómo se utilizan estos tipos? Se utilizan como tipos de columna, como tipos de un atributo o de otro tipo definido por el usuario, o como tipos de una tabla. Cuando se utilizan como tipo de una columna o tipo de un atributo, son tipos de datos de valor. Cuando se utilizan como un tipo de tabla, se convierten en tipos de objetos. Se define mediante la cláusula createType el nombre tipo asObject, tanto para definir un tipo de dado a valor como para definir un tipo de objeto, lo que determinará si se trata de un tipo de dato de valor o un tipo de objeto, que es el dicho tipo se utilice como el tipo de una columna o un atributo o como el tipo de una fila. Vamos a ver un pequeño ejemplo de tipo estructurado utilizado como tipo de valor en Oracle, ya que se utiliza en la definición de columna en una tabla relacional. Create or replace type, tipo dirección as object calle, variable carácter de 30, ciudad, variable carácter de 20, provincia, variable carácter de 2 y código postal va a estar compuesto por 5 caracteres. Y aquí tenemos otra tabla, es la segunda tabla, que es la de persona. Create type persona, el nombre de la persona, variable carácter, va a estar compuesta por 30 y vive en tipo dirección foto BL o B. Un tipo de objeto se define igual que un tipo estructurado. La diferencia radica en lo que no se usa como tipo de una columna, sino como el tipo de una tabla tipada. Y aquí tenemos otro pequeño ejemplo. Create or replace type, tipo empleado as object DNI number, nombre, variable var carácter de 30, fecha de nacimiento va a ser compuesto por el atributo de date. Y aquí vemos que createType empleado of tipo empleado, en este caso el tipo estructurado de tipo empleado es un tipo de objeto, ya que se utiliza como el tipo de la tabla empleado. Así la definición del tipo que especifica la intención o estructura del mismo, mientras que la extensión se definirá mediante la creación de una tabla tipada. Igualmente puede crearse varias tablas sobre el mismo tipo estructurado. La tabla tendrá una columna por cada atributo del tipo, además de la columna de REFC. Sus filas van a ser las instancias de los objetos del tipo y de objeto, y las restricciones de la clave primaria, unicidad, etc. se definen sobre la tabla y no sobre el tipo. Herencia en SQL. En Oracle 8 no soportaba las características más importantes de la orientación al objeto. La herencia desde la versión 9i de Oracle se incorpora, ya que la herencia es simple de tipos, pero no soporta la herencia de tablas. El tipo raíz de la jerarquía crea un empleo de sentencias createType y debe ser declarado como not final. La opción por defecto es final, indicando así que puede derivarse del tipo de él. Y aquí tenemos otro pequeño ejemplo. createType tipo persona as object DNI, variable carácter de 9, nombre, variable carácter de 25, fecha de nacimiento va a estar compuesta por date, dirección, variable carácter de 1000, dependiendo de las letras y qué tan largo sea la dirección, number function, edad, return number, no instanciable, not final. Todo eso lo vamos a explicar a continuación. createType tipo estudiante under o tipo persona estudios, variable carácter de 50. Y createType tipo empleado under, tipo persona empresa, variable carácter de 50. Not final y non instanciable los vamos a explicar a continuación. La herencia simple de los tipos complementa a Oracle, que implica cualquier subtipo que hereda a su padre por los métodos de atributos que posea. Así que el ejemplo presentado de los subtipos tipo estudiante y tipo empleado poseen los tipos de dos funciones de edad. Por tanto, esta función podrá ser invocada sobre cualquier instancia de los tipos, es decir, cuando se defina una tabla de cualquiera de los dos subtipos, podremos llamar a la función edad sobre cualquiera de las filas de la tabla.
que no son solo los objetos. La característica NotFinal permite indicar si la clase puede tener subclases o no. La característica NotInstanciable permite indicar si la clase va a poder instanciarse o no. Es muy importante tener en cuenta en Oracle no soporta la herencia de tablas, es decir, la definición de jerarquía de tablas sobre el tipo que están integrados en una jerarquía de tipos. Oracle solo permite asegurar que los atributos o métodos del supertipo de la tabla padre se heredarán a la tabla definida por sobre los tipos y los subtipos. Sin embargo, las restricciones, disparadores, etc. definidos en una tabla no podrán ser heredados por otras tablas, aunque sus tipos subyacentes pertenezcan a la misma jerarquía. 7.4. Herencia de las tablas. A continuación se muestran las sentencias para crear tablas tipo padre y dos subtipos. Es necesario definir cada tabla sus propias restricciones, ya que estas no se propagarán. Create type persona of tipo persona. La clave primaria DNI check direction like y vamos a seleccionar un dato del atributo que es Madrid. Create type estudiante heredado de la tabla tipo persona es estudiante of tipo estudiante. La clave primaria es el nombre. Y create table empleado of tipo empleado, que es una tabla heredada de la tabla persona. La primera key debe ser DNI. Las tablas estudiante y empleado definidas sobre los tipos y subtipos de persona no deben cumplir en lo absoluto las restricciones impuestas para la tabla persona definida sobre el tipo padre y el tipo persona. Así, por ejemplo, podemos insertar la tabla empleado en la fila en la que el valor del atributo dirección no contenga la cadena Madrid, mientras que la tabla persona no sería imposible. Asimismo, podemos definir el campo del nombre de la clave primaria en la tabla del estudiante, aunque la tabla padre persona y la clave primaria se definió sobre un campo DNI, pero las demás tablas no hereden las restricciones de la tabla definida para el supertipo, y existe un problema aún mayor, ya que con el ejemplo anterior no podemos recoger el hecho implícito de toda la jerarquía de que los estudiantes es persona y que todo empleado también es persona. Esto es debido a que no existe la relación alguna entre las tablas y no hay nada que implique el sistema de gestión de base de datos, un empleado o un alumno que también es una persona. Por ello, al realizar la consulta a una persona obtendríamos que solo aquellas personas que no fueran ni estudiantes ni empleados. De este modo, la implementación de la jerarquía en Oracle, aunque también podemos apoyarnos en ocasiones en la utilización de la herencia de tipos, necesitamos además recurrir a los clásicos mecanismos empleados en la relacional, claves ajenas y referencias entre las tablas, restricciones, vistas, etc. 7.5. Tipos de arreglos y multiconjuntos en SQL. Un multiconjunto es una colección de elementos del tipo sin orden permitiendo la existencia de elementos repetidos. El tipo de elemento puede ser cualquier otro tipo de SQL, por ejemplo, integer multiset indica el tipo de valor multiconjunto cuyo tipo de elemento es integer. El tipo de elemento también podría ser el tipo de colección que permitía colecciones anidadas. Un multiconjunto es una colección ilimitada sin cardinalidad máxima definida. Esto no significa, sin embargo, que el usuario puede insertar elemento de un multiconjunto sin límite, solamente que el estándar no indica que debería haber un límite. Esto es análogo a las tablas que no tienen declarado un número máximo de filas, y los valores de un tipo multiset pueden crearse enumerando sus elementos mediante una sentencia. Por ejemplo, multiset con los valores definidos en un arreglo 1, 2, 3 y 4. O multiset select nibble from cursos. El tipo multiset tiene operaciones para convertir un multiconjunto en un arreglo o en otro multiconjunto cuyos elementos sean un tipo compatible, para eliminar duplicados del multiconjunto, para devolver el número de los elementos del multiconjunto dado y para volver el elemento del multiconjunto que solo tiene un elemento.
Además también soporta la unión y la intersección y diferencia de multiconjuntos, así como las tres nuevas funciones de agregación para crear un multiconjunto de valor de argumento de cada fila o grupo collect para crear la unión y multiconjunto del valor de multiconjunto de cada fila de un grupo fusion para crear la intersección del multiconjunto de valor multiconjunto de cada fila de un grupo intersection. Bien, por ahora vamos a dejarle en esa parte. A continuación vamos a seguir con la segunda parte más adelante.